Bueno, pero vamos a hablar de criar, de esta tarea y de criar en paz. Sí, ese es el objetivo, ¿no? Y el título de esta charla que vamos a tener con la licenciada Natalia Palacio. Le vamos a dar la bienvenida hoy a esta bella tarde. ¿Cómo estás, Nati? Buenas tardes. Hola, chicos. ¿Cómo va? Muy bien. Aquí dispuestos a encontrarnos en esta charla que tiene como objetivo, bueno, tomar herramientas justamente para poder criar en paz, ¿no? Algo que a veces es complejo y es desafiante. Sí, ¿no? Muchos papás llegan a la consulta con esto de, bueno, criar en paz no es posible, ¿no? Como, si bien es un camino que requiere de mucho trabajo, poder criar en paz es una búsqueda. Y bueno, y en relación a eso quería proponerles este tema hoy porque me parece que es algo que todos anhelamos, tiene que ser, o sea, la paz espiritual y mental es nuestro objetivo final en esta vida. Vamos a subir un poquito el retorno aquí en este sector. Sí, Nati, ¿nos decías? Ahí perfecto. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Bueno, no, me parecía interesante plantear la paz como un objetivo a la hora de criar, justamente porque, bueno, es el objetivo final de nuestra vida, ¿no? O sea, poder uno encontrar la paz entre el pensar, el sentir y el hacer. Y entonces, bueno, ¿cómo conquistarlo? Y en esto, bueno, lo primero es poder partir desde la observación, ¿no? Observar aquello que, esa situación que me está doliendo, que me está molestando de mi hijo. Por ejemplo, no sé, muchos papás llegan a la consulta que su hijo golpea en la escuela o niños muy enojones, que tienen muchos berrinches difíciles de poder sostener. Y los papás entonces se plantean, bueno, ¿cómo? Lo primero es conectar esto, ¿no? Conectar con eso que me duele. Lo segundo, que esto tiene que ver con el sentir, lo segundo tiene que ver con recibir información, ¿no? Autoeducarnos respecto a la crianza, que es un poco la finalidad de esta columna, ¿no? Poder difundir un poco de educación en torno a la crianza para que uno, recibiendo información, pueda ir al siguiente paso, ¿no? Aquí tocamos el pensar, vamos al siguiente paso, que tiene que ver nuevamente con el sentir, ¿no? Por ejemplo, en relación a este ejemplo que daba, bueno, un niño que golpea, un niño que se porta mal, es porque se siente mal. Entonces, bueno, desde esa información, desde saber que ese niño está reflejando el contexto, reflejando el ambiente en el que se está desarrollando, volver al sentir y decir, bueno, ¿qué me está pasando a mí? ¿Qué pasa en mi familia? ¿Por qué mi hijo? ¿Qué está necesitando mi hijo que está reflejando esta situación familiar, que está reflejando este acompañamiento en la escuela, este problema con sus compañeritos? Bueno, empezar a esta información que recibí, esta educación, pasarla de nuevo hacia mi sentir, hacia mi situación. Y por último, ir al hacer, que es hacer desde el amor, ¿no? Hacer con compasión, ¿no? Bueno, si yo sé que mi hijo está pasando por esta situación, si yo puedo comprenderlo desde ese lugar, entonces esa situación que inicialmente me enojaba mucho, empiezo a poder comprenderla y poder actuar desde el amor, ¿no? O sea, si mi hijo entiendo que golpea, que grita, que se enoja porque está sintiéndose incómodo, bueno, tendré que actuar para que esa incomodidad desaparezca o, bueno, o se sienta más acompañado en esa incomodidad, ¿no? Y bueno, justamente ahí es donde uno conquista la paz. No porque las cosas sean sencillas, porque siempre vamos a tener luces y sombras. O porque sean perfectas, no porque sean perfectas tampoco, ¿no? Sino reconociendo y mirando a la cara, bueno, esos errores y esas fallas a veces, ¿no? Totalmente. En realidad, la paz viene cuando podemos integrar aquello que nos ocurre, ¿no? Las luces y las sombras de nuestros hijos, de nuestra vida. Entonces, bueno, el criar en paz pasa por ahí, es un camino de transformación de los adultos para poder comprender que el niño o el niño o el adolescente no se comporta de manera incorrecta, sino que se comporta de manera
incómoda, y ahí es la invitación a nosotros a poder transformar las condiciones, transformarnos a nosotros mismos para que esta incomodidad pueda salvarse y podamos tener mayor nivel de conciencia y paz. Y también, Nati, pensaba en esta situación de los contextos externos a la familia, que hay que prestar mucha atención, porque por ahí los niños pueden estar influenciados por situaciones externas a la familia, ¿no? Estoy pensando en alguna comunidad de amigos, en redes sociales, situaciones que los pueden perturbar también, ¿no? Totalmente. Bueno, hoy en día estamos recibimos información todo el tiempo sobre el tema del bullying, del ciberbullying, y bueno, eso también, ¿no? Poder observar esta situación. ¿Por qué mi hijo? ¿Qué necesita mi hijo que puede ser cooptado por estas redes o cooptado por un niño que hace bullying, ¿no? O sea, yo siempre digo que el niño que ejerce el bullying es tan doloroso o tiene tanto dolor como el niño que lo padece. No cualquier niño padece bullying y no cualquier niño o adolescente hace bullying, ¿no? Volviendo a esto que planteaba recién, bueno, eso es lo que se ve, ¿no? Eso es lo primero que veo, que es lo que me duele, que a mi hijo le hacen bullying o que me llaman de la escuela diciendo que mi hijo hace bullying. Bueno, pero ¿qué necesita mi hijo? ¿Qué? Necesitamos información, adentrarnos en torno a este tema para poder comprender que que el niño que ejerce el bullying o que padece el bullying está manifestando una incomodidad, manifestando un dolor, ¿no? Y entonces desde ahí buscar información y poder empezar a actuar desde el amor para desarmar esta situación, ¿no? Bien, bueno, qué complejo, ¿no? Y con cada edad, bueno, diferentes situaciones, ¿no? Que hacen a esta pérdida de la calma o de la paz o a esta incomodidad que van planteando los chicos con diferentes actitudes, ¿no? Pero de qué manera también ser herramientas y sostén justamente para que los chicos puedan crecer de esas situaciones, ¿no? Bueno, justamente, primero autoeducándonos, ¿no? Informándonos sobre estas situaciones, recibiendo asistencia, porque esa es la manera en que nosotros podemos empezar a revisar nuestras formas de acompañarlo y las formas en las que el contorno, el contexto los está acompañando, ¿no? Ya sea que sean algunos amigos o relaciones que nosotros no consideramos que sean saludables, pero bueno, poder apoyarlo para que tome una decisión respecto a esas relaciones o poder intervenir en lo que ocurre dentro de la escuela y pedir intervención a los docentes y a los directivos. Pero bueno, lo primero es observar en profundidad, conectar con esto que me duele y buscar información, ¿no? Eso me permite después volver, una vez que tengo la información, decir, bueno, sí, realmente esto creo que es, y desde ahí a actuar. Por eso hay como esta paz tiene que ver con que yo actúo desde la conciencia, ¿no? Desde observar con el corazón, pensar esta información y desde eso a actuar en consonancia, tanto con lo que siento que realmente funciona y va y tiene que ver con mis principios y con lo que yo elijo como familia y como papá, y también tiene que ver con lo que mi hijo necesita. Leía estas dos palabras, paz y cariño. Hacía mucho que no las escuchaba, ¿no? Y por ahí también nos falta verbalizar estas situaciones para con nuestros hijos fundamentalmente, ¿no? ¿Cuánto se ha perdido por la dinámica por ahí cotidiana de estas dos premisas? Me parece que son claves, ¿no? Sí. En realidad, bueno, me pareció, te diría, hasta provocativo el título de la columna de hoy. Bueno, en un mundo en que clama por la paz, pero también la paz empieza en casa, ¿no? Empieza en poder educarnos en paz, ¿no? No podemos, el mundo exterior, tanto la realidad de nuestro país como a nivel internacional, refleja esto, ¿no? O sea, no se ha llegado a estas situaciones de casualidad. Entonces, lo primero es empezar a nosotros brindar paz. Y la paz viene desde nosotros mismos, de poder hacer aquellas cosas que permiten que mi hacer y mi pensar y mi sentir estén en coherencia, porque ahí es donde salimos de la paz, ¿no? Cuando fuerzo situaciones, cuando le exijo a mi hijo que se acomode a determinada situación, cuando me exijo a mí mismo pertenecer a determinada cosa, entonces eso hace que salga de la paz y
a veces estamos tan lejos que empezamos a considerar que es normal estar incómodos. Y la verdad es que no. Vivimos en situaciones de mucho estrés, y yo digo que siempre el estrés es hacer más de lo que podemos, claro. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con salir de la paz. Bueno, es lo que hoy puedo, y poder encontrar una armonía entre el hacer, el sentir y el pensar. Muy bien, excelente, bueno, un desafío Nati, para siempre, tenerlo presente, sí, bueno, muy bueno, a cada momento, ¿no? Todos los días, para refrescarlo y para ponerlo en práctica, ¿no? A cada situación y cada instante. Nati, muchísimas gracias, Nati, por estas palabras, por tus reflexiones, por seguramente son muy positivas, ¿eh? Muchísimas gracias. Saludos. Y hay una charla que vas a estar, dando, ¿sí? Quería invitarlos justamente de este tema y de cómo poder profundizar en el tema de la paz, en la crianza y brindar mayores herramientas. Quería invitarlos el viernes que viene, el viernes 17, voy a dictar una charla en un café acá en Río Cuarto, en Optimils. Es a las 3 de la tarde, justamente el título de la charla es Criar en Paz, y vamos a profundizar y dar herramientas para poder conectar y brindar una coherencia entre el pensar, el sentir y el hacer. Así que bueno, invito a todos los papás y a ustedes a la charla, porque va a ser un encuentro muy lindo y bueno, muy movilizante, creo, ¿no? Para emprender este camino hacia la paz. Seguro. Excelente, bueno, el próximo viernes 17, sí, entonces. Sí, 15 horas, exactamente. Sí, todos invitados. Allí más información en tu Instagram, ¿no, Nati? En mi Instagram, sí. En mi Instagram, a partir de mañana va a estar el flyer y todo, así que pueden empezar a buscar. Muy bien, gracias por el muchísimas tiempo, Nati. gracias. Saludos. Un gran abrazo, Nati. Chau. Todo lo mejor. Un abrazo, gracias a ustedes. Por favor, Adiós. chau.